María del Carmen Ordóñez, estudiante de la clase de Cosmos, y esta es la presentación El origen. ¿Por qué son diferentes preguntas? ¿Qué originó el universo? ¿Qué originó la vida? ¿Y cuál es el origen de las especies? ¿Qué originó el universo? Es una explicación bastante macro sobre cómo surge todo el universo que nos rodea. Las galaxias, el sol, las estrellas. Y cómo surge el universo podría también funcionar como una explicación o una base como para buscar de dónde surge la vida y cómo puede ser que haya también vida en otros planetas. ¿Qué originó la vida? Nos provee la perspectiva de cómo surgió nuestro ancestro común, la primera célula, y su trascendencia en nuestra vida contemporánea, que sería básicamente todas las especies que existen en la actualidad, que esa pregunta derivaría a cuál es el origen de las especies. Todo surge desde una primera forma de vida, pero ¿qué es lo que le da el impulso para que hayan las diferentes especies que habitan nuestro planeta? El origen del universo. Según las últimas investigaciones, el origen del universo sí pudo haber sido la nada. La primera teoría es una teoría de burbujas, donde diferentes burbujas surgen y una de ellas es nuestra galaxia, que una vez que llega a un punto suficientemente caliente explota. Esta teoría se llama la teoría de la inflación, donde la materia repele a la materia y por ende explota. Y por último está la teoría de fluctuación, que es básicamente la radiación, y sería todo lo que quedó del resto del Big Bang. Esto explicaría por qué los planetas se están alejando entre sí. Y actualmente se pudo hacer un mapa de cómo serían las posiciones actuales y si realmente se han alejado entre sí, llevando a que esta teoría sea una de las más aceptadas en la actualidad. El origen de la vida. La teoría vigente en la actualidad es la teoría química del origen de la vida, donde afirma que diferentes químicos se unieron entre sí para crear las proteínas y los aminoácidos, y que éstas desarrollaron una habilidad de asociación automática que crea todas las partículas actuales. Las partículas actuales en todas las conexiones que tiene permite que surja el ADN y del ADN las diferentes especies. Esta pregunta se conecta con el origen de las especies porque las diferentes especies surgen de un proceso de selección natural y la supervivencia del más apto. Pero toda la información para que se dé esto está en el ADN, que de por sí ya tiene un origen químico. Entonces, las diferentes adaptaciones de las diferentes especies a lo largo del tiempo se graban en los códigos genéticos y estos, a su vez, perduran en las diversas generaciones, creando diferentes especies y que estas a su vez crearán otro tipo de especies y de esta manera generando toda la biodiversidad actual. Sin embargo, estas preguntas son grandes preguntas, pero ¿por qué? Precisamente son grandes preguntas porque responder a estas preguntas es una ventana abierta para conocer nuestro pasado bastante remoto y pensar en nuestro futuro. El origen del universo es una pregunta muchísimo más grande que todas porque busca explicar de dónde surgió nuestro planeta, pero conocer cómo surgió el universo, cómo surgió nuestro planeta y viendo la situación actual, dónde podríamos estar, puede presentar una gran respuesta hacia cuál es nuestro futuro. El origen de la vida representa la importancia de saber de dónde surge todo, cuál es la partícula, se la podría llamar Dios, qué es lo que origina todo lo que nos rodea en cuanto a lo que es vida, cómo surgieron las plantas, cómo surgieron los animales. Y por último, el origen de las especies explica por qué hay tanta biodiversidad en el mundo y cómo un solo gen o una sola adaptación puede crear una especie completamente diferente y esto a su vez, cómo podemos asegurarnos nosotros de preservarla en un futuro para que la continuidad de la especie se dé y el balance ecológico se mantenga. Gracias.